Saludos cordiales a nuestras hermanas Eladia Santiago allá en Phoenix, Arizona, el pastor Doré en Lafayette, Tennessee, el pastor José Delgado allá en el estado de Washington, el pastor Saúl Silva en Seattle, Washington, al pastor Tito Ávila del ministerio Levantando la Cosecha también allá en el estado de Washington, a la pastora Judith Cordero también allá, Dios la bendiga de gran manera, y a toda la nación santa que nos sintoniza a través de Radio Manantial de Vida. El tema que hoy tenemos, un tema corto, demos unos 15 minutos, y estaremos hablando acerca de la identidad. Y cuando nosotros conocemos el tema identidad, mucha gente podrá decir, bueno, ¿qué es identidad? ¿Cómo es? Pero en muchas ocasiones en la congregación donde nosotros nos desarrollamos, donde recibimos a Cristo, no se nos habló nunca del tema, nunca se nos habló nunca de ello. Y por eso es que en estos tiempos hay mucha gente cristiana evangélica que carece de identidad. Y para ir más allá, queremos definir, queremos leer el concepto precisamente de lo que es identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona. Repito, la identidad es un conjunto de características propias de una persona. Y el cristiano evangélico tiene ciertas características. Y voy a hablar acerca de unas características. Yo sé que son muchas. Uno, somos hijos de Dios. O hijas en el caso de que sea usted femenino, de sexo femenino. Somos embajadores de Cristo. Somos soldados de Cristo. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos a un Dios todopoderoso. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios. El Dios que en el tiempo antiguo abrió el mar rojo para que su pueblo pasara cuando estaba acorralado. Aquel Dios que el pueblo tuvo calor, dice la palabra, que puso columnas de fuego alrededor de él para que se calentasen. El pueblo tuvo calor, puso una nube. El pueblo tuvo hambre, hizo descender maná del cielo. El pueblo tuvo sed, pues hizo que brotara agua de la peña. Entonces, una de las características del cristiano evangélico en estos tiempos es que tiene un Dios todopoderoso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces es la característica que nos forma a nosotros como cristianos evangélicos. Pero pareciera ser audiencia, y toda la audiencia que sintoniza Radio Manantial de Vida en esta tarde, pareciera ser que todo se nos olvida cuando precisamente pasamos circunstancias difíciles, precisamente cuando somos amenazados, precisamente cuando estamos pasando situaciones muy severas, muy difíciles en nuestras vidas. Pareciera ser que se nos olvida. Y en esta tarde queremos ejemplificar con 1 de Samuel capítulo 17. En este capítulo entero, 1 de Samuel capítulo 17, nos damos cuenta, estaremos hablando de dos personajes precisamente. Estaremos hablando de David y estaremos hablando de Saúl, el primer rey de Israel. Y estaremos viendo la identidad. La identidad florecía, la identidad estaba a flor de piel, la identidad estaba saturada en la vida de David. Pero Saúl era un personaje que carecía de identidad. Y como dije, la definición, el significado de identidad es lo siguiente. La identidad es un conjunto de características propias de una persona. Y las características propias de un siervo de Dios es que él cree que ese Dios es todopoderoso, que nada hay imposible para él. Él ha prometido pelear nuestras batallas, él ha prometido pelear nuestras guerras. Él dice que con él somos más que vencedores. Él dice que seremos cabeza y no cola. Él dice que estaremos arriba y no estaremos abajo. Entonces, una de las características propias, en este caso hablando del cristiano evangélico, es que del lado de él o de ella está el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, Jehová de los ejércitos. Nada hay imposible para él. Ahora, cuando hemos entendido que ese Dios está de nuestro lado,
Cuando hemos entendido que ese Dios está con nosotros, entonces nuestro comportamiento debería ser totalmente diferente. Pero repito, pareciera ser que a veces se nos olvida. Y en este caso estaremos hablando precisamente del rey David. En este caso estaremos hablando precisamente de Saúl. La palabra de Dios nos menciona en 1 de Samuel capítulo 17, y muchas de las personas ya han leído este capítulo, ya han leído este pasaje. Muchas personas se lo saben posiblemente de memoria, pero queremos reflexionar en dos situaciones. Queremos reflexionar en dos situaciones que podemos ver en estos tiempos, que en muchas ocasiones hay mucho pueblo de Dios, hay mucha nación santa que carece de identidad, hay mucha nación santa que no sabe quién es su Dios, hay mucha nación santa que se olvida precisamente cuando pasa situaciones difíciles. Y quiero yo decirte en esta tarde, en primera de Samuel capítulo 17, hay dos personajes que hoy en día vamos a aprender algo de ellos. Un personaje que es digno de ser imitado, y un personaje que tenemos que reflexionar al respecto. Posiblemente nosotros nos encontremos en esa misma situación, pero yo te digo algo en esta hora: hoy puedes tú aprender algo. La palabra del Señor nos menciona que el rey David fue enviado al campo de batalla por orden de su papá. Le dijo: mira, anda, se los voy a narrar con un lenguaje sencillo. Anda donde están tus hermanos, lleva estos quesos, estos granos, estos alimentos, y fíjate que tus hermanos estén bien. La palabra de Dios menciona que precisamente David llega en el momento preciso cuando este gigante de nombre Goliat, aproximadamente de 3 metros, un hombre que dice la misma Biblia, narra que había sido un hombre preparado en su juventud, era un hombre de guerra, era un hombre que sabía de espada, de jabalina, era un hombre que sabía pelear en combate, era un hombre que capacitado para pelear en batalla, era un hombre que era de alguna forma impresionante. Era un hombre demasiado alto, era un hombre, no sé, corpulento, musculoso. Posiblemente pesaba algunos 250 o 300 kilos. Un hombre que dice la palabra que venía en el versículo 16. La palabra nos dice en 1 de Samuel capítulo 17: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Este filisteo, nación santa, estaba amenazando, estaba avergonzando al pueblo de Israel 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, y tenía 40 días haciéndolo. ¿Qué decía este filisteo? Se paraba enfrente de ellos y dice la palabra que les decía: hey, si tienen alguno que quiera pelear conmigo, pues échelo, yo estoy aquí, y si yo le venzo, ustedes serán nuestros esclavos, y si él me vence, nosotros seremos sus esclavos. Y estaba ahí por 40 días, y dice la palabra que nadie le salía al encuentro. Nadie decía yo. Nadie estaba dispuesto a pelear con este gigantón. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. La palabra nos menciona ahí mismo en la Biblia que Saúl y toda su gente dice que se turbaban y tenían gran miedo. Entonces el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, incluyendo a Saúl. Entonces podemos ver a un pueblo, escúcheme bien, por aquellos que están faltos de identidad, podemos ver a un pueblo que está falto de identidad. ¿Dónde está el Dios Todopoderoso? Aquel Dios que libró a su pueblo de manos del enemigo. Aquel Dios que cuando el pueblo de Israel se vio acorralado, dice la palabra que dio órdenes a Moisés y que abriera el mar rojo, y el mar rojo fue abierto en 2 partes, de tal manera que el pueblo de Israel pasó caminando. Y dice la palabra que Dios dio órdenes para que ese mar rojo se cerrara, y todos los egipcios que habían torturado, que habían maltratado al pueblo de Israel, murieron ahogados. La pregunta que yo hago en esta tarde:
¿dónde estaba la presencia de Dios en aquellos varones? Dice la palabra, repito, 1 de Samuel capítulo 17 versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de la presencia de Goliat y le tenían gran temor. No le tenían solamente temor, no le tenían gran temor. Me imagino que muchos temblaban, me imagino que muchos hasta azúcar les dio, me imagino que muchos no les daba ni hambre, porque tenían gran temor, un gran miedo. Aquí vemos a un pueblo que está falto de identidad. Y en estos días, en estos tiempos, quiero relacionar a Goliat, a ese gigante, con los gigantes precisamente que en estos tiempos nosotros afrontamos. Posiblemente en estos tiempos no tendremos luchas físicas, pero sí tenemos luchas espirituales. Hay un enemigo que el Señor lo reprenda, que se llama Satanás, que nos asedia, que nos ronda todos los días, las 24 horas del día, inclusive en nuestros sueños nos está rondando, nos está tentando. Pero quiero decirte algo, nación santa, hay un Dios todopoderoso, que Él ha prometido estar contigo. La palabra nos menciona en Mateo capítulo 28, versículo 20, si no me equivoco, que Él estaría con nosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar contigo. Hubieron órdenes de parte de Jehová cuando le dijo al pueblo, en Éxodo 14:14 les dijo, no se preocupen, yo pelearé la batalla, yo pelearé la guerra y ustedes estarán tranquilos. Pero aquí había una situación difícil. Y en estos tiempos puedo ver mucho pueblo, puedo ver mucha nación santa que está falto de identidad. Mucho pueblo que cuando viene la prueba, viene la lucha, viene el desánimo, lo que hacen es apartarse. Lo que hacen es empezar a hablar de las congregaciones, empezar a hablar de los hermanos, de los pastores, etcétera, etcétera, que esa iglesia no tiene amor, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿dónde está el Dios Todopoderoso? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Quiero decirte en esta tarde, amado Radio Escucha, que sintoniza Radio Manantial de Vida. Repito, en estos tiempos hay mucha gente que tiene falta de identidad. Hay mucha gente que en estos tiempos llegó a la congregación por algún interés, por alguna circunstancia. Pero quiero decirte en esta tarde que no es coincidencia que tú estés sintonizando Radio Manantial de Vida. Quiero decir en esta tarde que hay un Dios todopoderoso que está de tu lado. Quiero decirte en esta tarde que hay un Dios todopoderoso que tiene pensamientos de paz y no de mal para contigo. Quiero decirte que hay un Dios todopoderoso, que Él te ama demasiado, que nos ama tanto, que nos ha dado lo mejor de Él. Nos ha dado a su Hijo único llamado Jesucristo para salvación de nuestras vidas. Por eso es que en esta tarde a todos aquellos que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús, quiero decirte que hay oportunidad de salvación. Hay oportunidad de que tú puedas recibir en tu vida y en tu corazón, en tu vida, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, como tu Salvador suficiente de tu vida. La palabra dice en el versículo 24 que todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor a aquel varón. Pero precisamente el rey David, porque todavía no era rey, David llega en ese momento, cuando aquel gigantón de nombre Goliat avergonzaba, ofendía, amenazaba, ponía en oprobio al pueblo. Precisamente en ese tiempo llega David. Y aquí en este versículo 26 vemos algo diferente. En este versículo 26 hay un ejemplo grande para tu vida y para mi vida. Aquí vemos a un pastor que pastoreaba ovejas. Vemos a un hombre que no tenía preparación militar. No era hombre de combate, no era hombre de espadas, no era hombre de lanza, no era un hombre de guerra, pero era un hombre que tenía identidad. Y en el versículo 26, y cuando yo hablo de la palabra identidad, me refiero que él sabía quién era su Dios. Que él sabía que su Dios era capaz de hacer. Así que yo te hablo en esta tarde, amigo, amiga,
Hermano en Cristo, hermana en Cristo, nación santa, que sintoniza Radio Manantial de Vida, no importa la situación que tú estés pasando. Quiero decirte en esta tarde que de tu lado está el Todopoderoso, el Dios omnipotente. La palabra nos revela en Lucas capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Y quiero decirte en esta tarde que de tu lado está el Todopoderoso. Así que tú tienes derecho a ser un hombre y una mujer de identidad, no como aquellos que tenían miedo, aquellos que veían aquel gigantón que venía a desafiarlos diario, y dice la palabra que temblaban y que se turbaban y que tenían gran temor, incluyendo al rey Saúl. Quiero decirte que seas un cristiano con identidad. La palabra de Dios nos narra en el versículo 26 de Primera de Samuel capítulo 17, dice de la siguiente manera: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Escuche bien las palabras de una persona que nadie se imaginaba que él era capaz de hacer. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Repito, palabras de David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Note algo, nación santa, note algo. A este hombre tenía identidad. Este hombre no se turbaba. Este hombre no tenía miedo. Este hombre no tenía gran temor como los otros. Este hombre, escúcheme bien, este hombre de alguna forma humillaba, de alguna forma minimizaba, de alguna forma hacía menos a este. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién se cree pues este hijo del diablo? De alguna forma tenía valentía, de alguna forma tenía coraje, de alguna forma él tenía en su corazón, había una seguridad, había convicción, en su corazón había fe para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Note que nadie se atrevía a decir palabra. Note que nadie tenía la valentía de hablarle a ese gigantón de esa. ¿Quién es este filisteo incircunciso, este hijo del diablo, este inmerecedor, este enemigo del pueblo de Dios? Fue lo que dijo fue lo que dijo David. La pregunta que yo me hago: ¿cómo es que él se atreve a hablar de esa manera cuando por otro lado hay un pueblo que tiene gran temor? Y te digo en esta tarde, la diferencia es que aquí había un hombre con identidad. Y la palabra identidad precisamente significa un conjunto de características propias de una persona. Y las características propias de una que conforman a un cristiano evangélico es que tiene un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que no hay imposibles para él. Y cuando pasamos situaciones adversas, situaciones difíciles, la palabra nos revela en Romanos capítulo 8 y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí la palabra está hablando de todas las cosas. Si te han dejado, si te han abandonado, si te han traicionado, si has perdido el trabajo, si te han discriminado, si te ha pasado la peor situación de tu vida, quiero decirte que hay un Dios todopoderoso que está contigo. Quiero decirte que hay un Dios que te ama. Y quiero decirte que todas las cosas que le pasan al cristiano evangélico, al hombre o a la mujer de identidad, son cosas que nos ayudan a bien. Aquí había un hombre que no se espantaba de este gigantón de 3 metros. Un hombre, y escuche bien por favor, y también quiero que usted se adentre en la escena, un hombre que no tenía preparación militar. Un hombre que cuando le ponen la vestimenta de guerra, la vestimenta de batalla, no le cupo. Dijo: no, así nada más. Este gigantón viene a mí con lanza, con jabalina, con espada, etcétera, etcétera. Pero yo voy a él en el nombre de Jehová. Aquí vemos un hombre de extrema valentía. Aquí vemos un hombre que tenía identidad. Y quiero decirte en esta tarde, a toda la nación santa que sintoniza Radio Manantial de Vida, Dios está contigo. No importa la situación que tú estés pasando. No importa la situación por más embarazosa, más crítica, más dura que tú estés pasando. Mismo Saúl le dijo a David:
No podrás tú ir con aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire, ni David tenía identidad. Mas sin embargo, escúcheme bien por favor, palabras bíblicas, primera de Samuel capítulo 17 versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vemos a un hombre con identidad. Cuando el mismo Saúl, un hombre, el primer rey de Israel, un hombre, vamos a llamarlo así, experimentado, él mismo lo estaba desanimando. Él mismo le estaba diciendo: no, es que tú no podrás, es que tú eres un muchacho, es que tú no tienes experiencia, y él es un hombre de batalla. Vemos a un hombre con falta de fe, vemos a un hombre con falta de identidad. Pero en el versículo 36 vemos un hombre que precisamente una de las características principales en la vida de David era que él conocía el poder de Dios. Él conocía lo que Dios era capaz de hacer por él. Y yo te digo en esta tarde, Nación Santa, precisamente aquellos que pasan circunstancias difíciles, solamente cree en el Todopoderoso, que Él puede hacer por ti. Y haz una pregunta en esta tarde: ¿habrá algo imposible para el Dios Todopoderoso? Y yo te diría en esta tarde: porque nada hay imposible para Dios. Versículo 37, y estamos terminando. Añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. En el versículo 37 añadió David, dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Escucha bien, Nación Santa, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, y Dios nos ha prometido en su poderosa palabra que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos ha dicho en Éxodo 14:14 que Él peleará nuestras batallas, Él peleará nuestras guerras, y nosotros estaremos tranquilos. Yo te digo en esta tarde, si tú eres una de las personas que ha perdido identidad, que ha perdido fe, yo te animo en esta tarde. Para Dios no hay nada imposible. Yo te animo en esta tarde que venga nuevamente. Si te han abandonado, si te han decepcionado, si te han desilusionado, hay alguien que te ama, y ese se llama Jesús. 2 de la tarde con 48 minutos está usted sintonizando Radio Manantial de Vida. Comparte este video que pueda ser de bendición. Recupera tu identidad. Tú eres en Cristo, eres más que vencedor. Dios te bendiga.